Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Billionaire. Comencemos. Durante años, he creído que la sociedad española estaba dormida o anestesiada frente al emprendimiento, que, por el tipo de educación, había poca motivación en este sentido y, lo peor para mí, pocas ganas de explorar esta vía. Sin embargo, mi aterrizaje involuntario en las redes sociales me ha demostrado que hay muchas más personas con espíritu emprendedor de las que imaginaba. Aunque una amplia mayoría continúa considerando que convertirse en funcionario es la mejor opción de futuro, afortunadamente, existen personas con voluntad de iniciar y crear un camino propio para compartir sus ideas y proyectos con el mundo. Creo que se está despertando una conciencia grupal. Hay un sector que se está dando cuenta de que el sistema económico de nuestro país, diseñado para aquellos que quieren vivir eternamente dentro de la rueda del hámster, no genera más que pobreza. Me llena de alegría saber que todavía hay gente decidida a escapar de esta construcción social porque no está dispuesta a vivir con miserias ni de limosnas. Gente que quiere evolucionar y contribuir, a su vez, a la evolución de la especie. Es lo que yo denomino el grupo del mordisco de la víbora. Personas inconformistas que han perdido el miedo a salir de su zona de confort. Aunque no todas están en la misma fase, les une un mismo deseo y su empeño es firme. Recientemente he estado en la cueva de Astrolan, una agencia interplanetaria española que desde su estación Ares, un entorno análogo a los hábitats de Marte y la Luna, testea posibles formas de vida para futuros viajeros interplanetarios y establece protocolos para la convivencia y supervivencia del ser humano fuera de la Tierra. Una experiencia fascinante que me ha hecho reflexionar sobre la capacidad de evolución del ser humano y sus limitaciones. Está más que estudiado que nuestra mente se compone de una parte consciente y otra inconsciente. Ambas son fundamentales, pese a que sus funciones son bien distintas. Por un lado, la parte inconsciente, que actúa como el piloto automático de las personas, asegura nuestra supervivencia manteniendo nuestras funciones fisiológicas activas. Gracias a ella respiramos, nuestro corazón late y nuestros órganos ejecutan su trabajo con normalidad. Por otro lado, la parte consciente, que sorprendentemente es la responsable de tan solo el 5% o 10% de nuestras reacciones, es la que nos permite desarrollar la inteligencia y, por tanto, evolucionar. Sin embargo, en nuestro día a día hemos minimizado su poder y cada vez son menos las acciones que llevamos a cabo con plena conciencia. Hace millones de años, cuando el ser humano habitaba en cuevas, alguien, con todo el miedo del mundo, tuvo que ser el primero en tomar la valiente decisión de salir al exterior. Seguramente, al situarse a la salida de la cueva y mirar hacia afuera, su parte inconsciente le diría, ¿dónde vas? Date la vuelta, ahí solo encontrarás peligro. En su función, velar por nuestra supervivencia, nuestra seguridad. No obstante, ese freno no nos permite mejorar ni progresar. Por eso tuvo que haber alguien que se atreviera a silenciar la voz del inconsciente para dar el primer paso hacia el exterior. Es en ese momento cuando se produce el mordisco de la víbora. Te muerde para mantenerte despierto y hacerte reaccionar, pero no te mata, sino que te impulsa a salir y contemplar el mundo con una nueva mirada. Sin el arrojo de ese primer individuo, el ser humano nunca hubiera descubierto que ahí fuera había peligro sí, pero también alimento, recursos para mejorar su vida y un universo por explorar. Sin esa decisión, obviamente no hubiera habido evolución. Siempre que el ser humano ha tomado conciencia de su destino, ha mejorado. Por supuesto, esto implica asumir una serie de riesgos que pueden adquirir la forma de un mamut, una tormenta descomunal o una pérdida económica. No importa, la mente percibe las amenazas de igual modo y éstas siempre producen un mismo efecto, miedo e incertidumbre. En un sistema regido por pagas, ayudas o un salario limitado al propio mercado, la única forma de escapar y evolucionar es salir de la cueva. El mordisco de la víbora no es más que esa punzada, ese pinchazo, el petardazo que nos zarandea y nos empuja a actuar, convenciéndonos de que es mejor salir que quedarnos, que es preferible desobedecer al inconsciente para no perpetuar nuestra estancia en una zona en la que sabemos que no vamos a prosperar. Mi motivación al escribir este libro es ayudar a todas esas personas que están en la salida de la cueva contemplando el horizonte, a aquellas que se sientan identificadas con esta forma de pensar porque se han dado cuenta de que permanecer en el interior no las va a llevar a mejorar. A aquellas que, en definitiva, quieren superar ese miedo para traspasar la línea y explorar un terreno desconocido. Más que incitarlas a emprender,
Mi objetivo es guiarlas u orientarlas a tomar las riendas de su propia vida para decidir de una forma consciente dónde quieren estar, dentro, para vivir de lo que les traen y les dan, o fuera, donde se convertirán en cazadoras. Si todavía no has sentido el mordisco de la víbora, es probable que lo percibas después de leer este libro. O tal vez no, pero lo que es seguro es que en las próximas páginas conocerás la experiencia de alguien que sí lo sintió y a quien su veneno empujó a salir y enfrentarse a cientos de amenazas. Porque siempre están ahí, de hecho, nunca desaparecen. Ser empresario es un riesgo adictivo que destapa facetas desconocidas e inimaginables hasta para uno mismo. En este libro las comparto todas, sin filtros, así como los aciertos, los errores y las decisiones que me han traído hasta aquí. Me encantaría que mi historia y mis aprendizajes fueran el empujón que necesitas para salir de la cueva con plena conciencia de lo que supone ese paso en tu vida, lo que puedes encontrar, lo que puedes perder y, por supuesto, lo que puedes lograr. Capítulo 1. Mi padre me secuestra. Un relato que corta el aliento desde las primeras líneas. La vida del autor, José Elías, ya no era la misma después de aquel día. Lo que debería haber sido un momento de apoyo familiar se convirtió en una pesadilla vivida en carne propia. Las paredes que lo encerraban no eran frías como las de una celda, pero el sentimiento de traición las hacía más duras que el acero. El tiempo pasaba entre sombras. Cada minuto era una eternidad de preguntas sin respuesta. El miedo se mezclaba con la rabia y la confusión, como alguien que llevaba su misma sangre podía convertirse en su carcelero. Las razones no importaban en ese instante. Solo existía la crudeza de saberse atrapado por la persona que menos esperaba. Pero en la oscuridad comenzó a nacer algo más fuerte que el rencor, una determinación fría y calculadora, como si cada golpe emocional lo estuviera forjando en otro tipo de hombre. Ya no había espacio para la debilidad ni para la ingenuidad. La lección estaba grabada a fuego en su mente. La vida no perdona a los que confían ciegamente. Años después, miraría atrás y entendería ese momento como el principio de todo. El dolor como semilla, el sufrimiento como abono y su voluntad como la tierra fértil donde crecería algo imparable. No fue una simple anécdota trágica, fue el nacimiento de una mentalidad dispuesta a romper cualquier cadena, incluso las invisibles. Ese capítulo no se limita a contar un secuestro. Narra la muerte de una víctima y el surgimiento de un guerrero. Capítulo 2. La muerte de mis padres. Un golpe que llega sin aviso, como un rayo en mitad de una tormenta silenciosa. La vida ya había enseñado sus dientes antes, pero esta vez mordió más hondo, dejando cicatrices que nunca terminarían de cerrar. La muerte no llama a la puerta, entra sin permiso y se lleva lo que quiere. Y esta vez, se llevó todo. El vacío que deja un padre ausente es distinto al que deja una madre. Uno es como perder el ancla, el otro como perder el faro. Y cuando ambos desaparecen al mismo tiempo, el mundo entero pierde su eje. De pronto, las preguntas sin respuesta se acumulan, los porqués flotan en el aire como cenizas, y el silencio se vuelve ensordecedor. Pero en medio del caos, algo extraño comenzó a surgir. La desesperación, cuando toca fondo, tiene dos caminos: ahogarse en ella o usarla como trampolín. Y aquí, entre lágrimas y recuerdos rotos, empezó a forjarse una nueva forma de ver la vida. Ya no había redes de seguridad, ni brazos en los que caer. Solo quedaba una elección: dejarse consumir o aprender a respirar bajo el agua. Las pérdidas, cuando son tan definitivas, tienen un poder extraño. O te rompen por completo o te reconstruyen de otra manera, más fuerte, más fría, más consciente de que el tiempo es prestado y que las segundas oportunidades son un lujo que pocos se pueden permitir. Este no es un capítulo sobre muertes, sino sobre resurrecciones. Porque cuando todo lo que conoces se desvanece, solo queda lo que eres capaz de crear desde cero. Y ahí, en ese espacio vacío, fue donde comenzó a dibujarse el futuro. Sin pedir permiso. Sin mirar atrás. Capítulo 3. Mi primera ruina. El suelo se abre bajo los pies sin previo aviso. Un día estás arriba, al siguiente ya no reconoces tu propia vida. Así llega la ruina, silenciosa como un ladrón en la noche, pero dejando un rastro de destrucción imposible de ignorar. Los números rojos ya no son solo cifras en una pantalla, son heridas abiertas en el orgullo, en la identidad, en esa imagen de éxito que tanto costó construir. Todo comienza a desmoronarse en cámara lenta. Las llamadas que antes eran de felicitación ahora hielan la sangre al ver el número en la pantalla. Las sonrisas cómplices se convierten en miradas esquivas. Y de pronto,
El mundo parece dividirse en dos, los que fingen no darse cuenta y los que no pueden ocultar su decepción. Pero hay algo peor que perder el dinero, perder la fe en uno mismo. Esa voz que susurra, quizá no eras tan bueno como creías. Se vuelve un eco constante. Los errores pasados se repiten una y otra vez en la mente, como una película que no puedes pausar. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuál fue la decisión equivocada? Las respuestas no importan, porque el resultado es el mismo. Estás solo, con las manos vacías y un futuro que parece haberse esfumado. Sin embargo, en el fondo del abismo ocurre algo extraño. Cuando ya no queda nada que perder, el miedo desaparece. Y en su lugar surge una claridad brutal, una especie de visión aumentada que solo da la desesperación. Es como si la ruina hubiera quemado todas las máscaras, dejando al descubierto lo que realmente importa. Esta no es una historia de fracaso, sino de reinvención forzada, porque tocar fondo tiene un poder extraño. Te enseña que el éxito anterior estaba construido sobre débiles cimientos, y que la verdadera maestría solo llega después de que el ego ha sido reducido a cenizas. La primera ruina no es el final, sino el único comienzo posible para algo más grande. Aquí no hubo rescates milagrosos ni atajos. Solo el lento y doloroso proceso de reconstruirse a sí mismo, ladrillo a ladrillo, con las manos desnudas y la determinación como único combustible. Porque cuando lo pierdes todo, por fin eres libre para ganar de verdad. Capítulo 4. Mi segunda ruina. La vida tiene un cruel sentido del humor. Justo cuando crees haber aprendido la lección, te prepara el mismo examen pero con preguntas más difíciles. La segunda ruina no duele como la primera. Duele más, porque ahora sabes exactamente lo que significa perder. Conoces el sabor amargo de empezar desde cero. Y sin embargo, aquí estás otra vez. El golpe llega disfrazado de ironía. Las mismas estrategias que te levantaron la primera vez, ahora te hunden. Los contactos que juraron lealtad eterna desaparecen como humo. Y lo peor, esa voz interior que te dice deberías haberlo sabido mejor, porque esta vez no puedes culpar a la inexperiencia. Esta caída sabe a traición propia. Los números en rojo ya no son abstractos. Tienen rostro. Son empleados que confiaron en ti, proveedores que extendieron crédito, familiares que apostaron por tu sueño. La culpa pesa más que las deudas. Cada noche se convierte en un tribunal donde te juzgas a ti mismo sin piedad. Pero en medio del derrumbe, algo cambia. La desesperación de la primera caída se transforma en una rabia fría. Ya no es el llanto del novato, sino la determinación del veterano que sabe que solo hay una salida: atravesar el infierno otra vez. Más lento, más inteligente, con menos ilusiones pero más sabiduría. Esta ruina no te quita la inocencia. Te quita las últimas dudas. Comprendes que los negocios no son sobre suerte o talento, sino sobre resistencia pura. Que cada no es un escalón invisible. Que el verdadero éxito no se mide en la cima, sino en cuántas veces te levantaste del barro. Al final, la segunda bancarrota no es un fracaso. Es una iniciación. El universo te está probando. ¿Realmente quieres esto? Porque si sigues adelante después de esto, ya nada podrá detenerte. Las cicatrices se convierten en armadura. Las lecciones, en armas. Y esa persona que eras antes de la caída, se queda atrás para siempre. Aquí es donde se separan los sueños de los destinos. Donde los jugadores se retiran y los verdaderos emprendedores nacen. Porque solo quien ha perdido todo 2 veces sabe el verdadero valor de lo que está por venir. Capítulo 5. El destino me salvó 2 veces. Nace Horus. El universo siempre guarda sus cartas bajo la manga. Justo cuando crees que el juego ha terminado, revela un as que cambia todo. No son casualidades, sino conexiones que solo se entienden mirando hacia atrás. Y en ese cruce de caminos, entre el desastre y la redención, algo nuevo comenzó a latir. Las señales estuvieron ahí, pero solo los ojos de quien ha tocado fondo pueden verlas con claridad. Un encuentro fortuito que no era tan fortuito. Una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. El destino no viene con trompetas, sino en susurros que solo se escuchan en silencio absoluto. Y esta vez, susurró un nombre: Horus. No fue un nacimiento, sino un renacer. Como el fénix que surge de sus propias cenizas, esta vez no se construía sobre sueños, sino sobre cicatrices. Cada error pasado se convirtió en un ladrillo. Cada lágrima, en el cemento que los unía. Lo que nació no fue una simple empresa, sino una extensión del alma, una criatura forjada en las llamas de la experiencia. Los primeros días no tenían el brillo de los principiantes,
sino la solidez de quien sabe que no hay margen para errores. Cada decisión llevaba el peso de las caídas anteriores. Cada sí venía precedido por milos internos. Esta vez no era optimismo ciego, sino convicción tallada a golpes. Horus no era solo un negocio. Era la materialización de una verdad descubierta en el fondo del precipicio. Que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en transformación. Que las mayores victorias nacen de las derrotas mejor digeridas. Que cuando el destino te salva, no es para volver al punto inicial, sino para lanzarte donde nunca imaginaste. Este capítulo no cuenta un comienzo, sino un pacto. El momento en que las cicatrices dejan de doler y se convierten en brújula. Cuando el pasado deja de ser una carga y se transforma en el viento que empuja hacia adelante. Porque a veces, hay que perderse 2 veces para encontrar el camino verdadero. Aquí no hubo suerte, sino alquimia. La transformación del plomo de las experiencias amargas en el oro de una visión imparable. Horus era más que una empresa, era la prueba viviente de que ningún fracaso es definitivo cuando se aprende a escuchar lo que el destino intenta enseñar. Capítulo 6. Audax explota. El éxito puede ser más traicionero que el fracaso, porque cuando todo parece encajar, cuando los números brillan y los elogios llueven, es cuando el universo decide recordarte que nada es para siempre. Audax no fue una caída, fue una explosión. Una de esas que no solo destruyen lo construido, sino que dejan un cráter en el alma. Se suponía que esta vez sería diferente. Las lecciones estaban aprendidas, los errores del pasado enterrados. Habías jugado seguro, o al menos eso creías. Pero el destino siempre guarda una última carta bajo la manga. Y cuando la juega, no avisa. Los primeros síntomas fueron como grietas en un muro recién pintado. Pequeños detalles que no cuadraban. Promesas incumplidas que se atribuyeron a retrasos logísticos. Socios que empezaron a esquivar llamadas. El instinto gritaba que algo andaba mal, pero el orgullo siseaba esta vez no, esta vez lo tienes bajo control. Hasta que un día, sin previo aviso, todo estalló. Las cifras que alegraban las juntas directivas resultaron ser espejismos. Los acuerdos clave, castillos de naipes. Y lo peor, personas en las que habías depositado tu confianza resultaron ser fantasmas con corbata. La caída fue tan violenta que ni siquiera dio tiempo para el duelo. 1 minuto estabas en la cima, al siguiente te encontrabas escupiendo el polvo de los escombros. Pero esta explosión tuvo un efecto extraño. En lugar de destruirte, te liberó. Porque cuando pierdes lo último que te quedaba, descubres que en realidad no te quedaba nada. Que todo aquello era solo otro peldaño, otra capa que necesitabas quemar para llegar al núcleo de lo que realmente eres. Audax no fue el fin, fue la purga necesaria. De las cenizas surgió una claridad brutal. Los negocios no son sobre construir imperios, sino sobre construir carácter. Que cada caída no te aleja del éxito, sino que te acerca a tu versión más auténtica. Y que a veces, hay que perderlo todo varias veces para entender que lo único realmente valioso es lo que llevas dentro. Esta explosión no marcó el final de un sueño. Marcó el comienzo de una nueva forma de ver, de hacer, de ser. Porque cuando todo estalla a tu alrededor, por fin puedes ver con claridad lo que realmente importa. Capítulo 7. Expansión de Audax. El fracaso no es el final. Es solo el suelo desde donde los verdaderos sueños aprenden a despegar. Después de la explosión, después del humo y los escombros, viene el momento en que el silencio empieza a hablar. Y lo que dice es más claro que cualquier consejo, o te rindes, o lo intentas de nuevo, pero diferente. Audax no había muerto. Había sido purgado por el fuego, reducido a su esencia más pura, lista para renacer. Esta vez no se trataba de construir más alto, sino de construir más profundo. Las raíces necesitaban ser indestructibles antes de que cualquier rama pudiera tocar el cielo. La expansión no llegó por ambición ciega, sino por una estrategia tallada en las cicatrices de los errores pasados. Cada movimiento fue calculado no desde la euforia del éxito, sino desde la sabiduría del que ha visto caer sus castillos una y otra vez. Los mercados que antes parecían inalcanzables ahora se abrían como puertas esperando ser cruzadas. Pero esta vez no habría prisa, solo precisión. Las alianzas ya no se basaban en promesas, sino en resultados concretos. Los contratos ya no se firmaban con esperanza, sino con cláusulas blindadas por la experiencia. Audax ya no era una startup hambrienta de reconocimiento, era una bestia silenciosa que movía piezas con la paciencia de quien sabe que el verdadero juego es a largo plazo. Lo extraordinario no fue el crecimiento, sino la transformación.
La compañía se expandió, sí, pero lo más importante es que el hombre detrás de ella también lo hizo. Las oficinas en nuevas ciudades, los equipos multiculturales, los proyectos que traspasaban fronteras. Todo era solo el reflejo externo de una mente que había aprendido a pensar sin límites. Esta expansión no se midió en cifras. Se midió en miradas que dejaron de dudar, en competidores que pasaron de subestimarte a temerte, en esa sensación íntima de saber que por fin estás donde debes estar. No por suerte, no por accidente, sino porque cada caída, cada error, cada lágrima y cada noche en vela te fueron llevando exactamente hasta aquí. Audax ya no era una empresa. Era un monstruo, pero no el tipo de monstruo que asusta, sino el que inspira, el que demuestra que después del invierno más crudo, siempre llega una primavera, y que cuando llega, todo lo que fue destruido renace multiplicado. El capítulo no habla de negocios, habla de redención, de esa segunda, tercera, cuarta oportunidad que el universo te da cuando demuestras que nada, absolutamente nada, puede matar tu determinación. La expansión fue solo la forma en que el destino dijo: bien hecho. Ahora prepárate, porque esto es solo el principio. Capítulo 8. Me convierto en millonario. El dinero llega cuando dejas de perseguirlo, cuando comprendes que no es el objetivo, sino el resultado, cuando las cicatrices de tus batallas se convierten en la brújula que te guía hacia decisiones más sabias. Y un día, sin festejos estridentes ni anuncios espectaculares, te das cuenta, el número en tu cuenta bancaria tiene un dígito más. La vida te susurra al oído: ahora empieza el verdadero juego. No fue un camino recto. Fue un laberinto de noches sin dormir, de rechazos que quemaban, de momentos en que el orgullo sangraba por tener que empezar desde cero una y otra vez. El millonario no nace, se forja. Y su fortuna no se mide solo en ceros, sino en lecciones aprendidas a golpes. Cada fracaso fue una moneda que, al caer al suelo, terminó sumándose al tesoro. La riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en lo que ya no te puede quitar nadie. Esa mirada fría que analiza oportunidades donde otros ven riesgos. Esa calma ante la tormenta que solo da haber naufragado antes. Esa red invisible de contactos que no se compra con dinero, sino con integridad y valor demostrado una y otra vez. Los primeros millones no saben igual. Llegan con un sabor agridulce, porque te recuerdan todas las veces que casi lo logras. Y fallaste. Te muestran cuánto tiempo perdiste corriendo en la dirección equivocada, pero también te dan ese poder silencioso de mirar atrás y entender que cada paso, incluso los torpes, eran necesarios. Ahora las reglas cambian. El dinero multiplica oportunidades, pero también tentaciones. Acumular cifras es fácil, conservar la esencia, no. Los parásitos aparecen, los falsos amigos florecen, y el mayor peligro ya no es la quiebra, sino perder de vista por qué empezaste este viaje. Ser millonario no es el final, es solo otro tipo de principio. Uno donde las apuestas son más altas, las caídas más dolorosas, y las victorias ya no se celebran con euforia, sino con esa sonrisa serena de quien sabe que lo importante nunca fue el dinero, sino haberse convertido en la clase de persona capaz de crearlo. El verdadero lujo no son los coches ni las propiedades. Es despertarse cada mañana sabiendo que construiste tu destino con tus propias manos. Que ninguna crisis podrá arrebatarte lo que más vale, la fortaleza interior forjada en el fuego de tus luchas. Eso no tiene precio. Eso es lo que realmente te hace rico. Capítulo 9. Mi tercera ruina. El universo tiene un peculiar sentido del humor. Justo cuando crees haber dominado el juego, te cambia las reglas. Cuando la confianza roza la arrogancia, el destino te recuerda tu lugar. Y así, con esa ironía cruel que solo la vida conoce, llega el tercer derrumbe. No duele como los anteriores. Esta vez el dolor es distinto, más profundo, más íntimo, como si el fracaso hubiera aprendido a clavarse exactamente donde más duele. Los números rojos ya no sorprenden. Las deudas acumuladas tienen un rostro familiar. Lo que sí golpea con fuerza renovada es esa voz interior que susurra: ¿otra vez aquí? La vergüenza no viene de perder, sino de saber que deberías haberlo visto venir. Los mismos errores, disfrazados con traje nuevo. Las mismas trampas, en un escenario más grande. El espejo del pasado te devuelve una imagen incómoda. Después de todo, quizás no habrías aprendido tanto como creías. Pero hay una diferencia fundamental esta vez. El miedo ha desaparecido. En su lugar hay una extraña paz, casi liberadora. Como si supieras que este es el último nivel del infierno antes de salir al otro lado.
Las pérdidas materiales ya no importan tanto. Lo que realmente pesa es la sensación de haber traicionado tu propio crecimiento, de haber permitido que el éxito nublara esa intuición que tanto te costó desarrollar. La tercera ruina no se supera con planes de rescate financiero, sino con una reconstrucción interna. Es un llamado brutal a la autenticidad, a dejar de fingir que lo controlas todo, a aceptar que incluso en la cima, sigues siendo aprendiz. El dinero perdido se recupera. La soberbia derrotada, en cambio, es un regalo que solo las caídas más duras pueden darte. Esta no es la historia de un fracaso. Es el relato de una purificación necesaria. La vida no te quita cosas para castigarte, sino para recordarte que es realmente importante. Cuando lo material se esfuma, solo queda lo que has construido dentro. Y ahí, en ese espacio desnudo, descubres tu verdadera fortaleza. Al final, la tercera ruina no te deja sin recursos, te deja sin ilusiones, sin máscaras, sin esa carga tóxica de creer que el éxito es lineal. Te limpia por completo, preparándote para lo que viene. Porque después de caer 3 veces y levantarse 4, ya nada puede detenerte, excepto, quizás, tu propio yo del pasado. Y precisamente por eso tenía que morir. Capítulo 10. Entre los 100 españoles más ricos, según Forbes. El reconocimiento llega sin avisar. Un día cualquiera, entre llamadas y reuniones, el nombre aparece en una lista. No es cualquier lista. Es esa que durante años observaste desde lejos, con esa mezcla de escepticismo y curiosidad. Forbes. 100 nombres. 100 historias. Y de pronto, ahí estás tú. No hay fiesta. No hay discurso preparado. Solo el silencio incómodo de quien sabe que los rankings son espejismos, pero que aún así, significan algo. Un escalofrío recorre la espalda al recordar los días de hambre, las noches de incertidumbre, los momentos en que el mundo parecía conspirar en tu contra. ¿Cómo explicar que ese mismo nombre que hoy brilla en letras de molde, hace no tanto, firmaba cheques sin fondos? La riqueza, cuando se mira desde esta altura, tiene otro sabor. Los ceros en la cuenta ya no emocionan. Lo que perdura es el recuerdo de las batallas. Cada puesto en esa lista representa una caída superada, un miedo vencido, una traición digerida. Los números son públicos, pero el costo real de llegar ahí sigue siendo un secreto que solo conocen los que han dormido en el suelo de su propia oficina, luchando por mantener vivo un sueño que todos daban por muerto. Las miradas cambian. Los mismos que dudaron, ahora admiran. Los que ignoraron, ahora buscan acercarse. Hay cierta ironía en eso, pero también cierta soledad, porque el verdadero viaje ese de ruinas y resurrecciones, solo lo conocen quienes lo han vivido en carne propia. Forbes mide el dinero, pero no mide las cicatrices. No cuenta las noches sin dormir, las relaciones rotas, las lágrimas ahogadas entre informes financieros. No muestra el miedo que aún acecha, ese que te susurra que todo puede desaparecer en un instante, porque una vez que has perdido todo, sabes que el éxito no es un estado permanente, sino un equilibrio frágil. Estar en la lista no es el final, es solo otra prueba, un recordatorio de que el verdadero lujo no está en lo que tienes, sino en lo que has aprendido, y que, sin importar cuántos ceros acompañen tu nombre, la vida sigue siendo ese juego implacable donde lo único que realmente importa es quién eres cuando todo se derrumba. Porque al final, las listas pasan, las fortunas fluctúan. Lo único que perdura es la persona en la que te has convertido a través del fuego. Y eso, Forbes no puede medirlo. Capítulo 11. Háblale a un amigo. La confianza es un arma de doble filo. Corta más profundo cuando falla, especialmente cuando la herida viene de alguien cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de lealtad. Avalar no es solo firmar un papel, es poner en la mesa algo más valioso que el dinero, la fe en la palabra de otro ser humano. Y cuando esa apuesta falla, lo que se rompe no es solo el contrato, sino algo dentro de ti que ya no vuelve a ser igual. El proceso es lento, casi cruel en su gradualidad. Al principio son retrasos pequeños, excusas creíbles, promesas de que la semana que viene todo se resolverá. Luego, el silencio incómodo, las llamadas sin respuesta, los mensajes leídos pero no contestados. Y finalmente, la cruda realidad, ese amigo en quien creíste no solo te falló, sino que desapareció dejándote cargar con el peso de su irresponsabilidad. Lo económico duele, pero es reparable. Lo que no tiene vuelta atrás es esa parte ingenua que muere cuando descubres que, incluso para los más cercanos, a veces solo eres un número en su contabilidad. La decepción no es solo con ellos, sino contigo mismo, por saberlo,
por haberlo visto venir y aún así, elegir ignorar las señales, por confundir compasión con negocios. Pero en medio del desastre, surge una lección brutal. En el mundo del dinero, los sentimientos son un lujo que pocos pueden permitirse. No se trata de volverse frío, sino de aprender a poner límites incluso al corazón. El verdadero costo de ese aval no fue la cantidad que tuviste que pagar, sino la inocencia que perdiste en el proceso. Esta no es una historia sobre un préstamo impago, es el relato de un duelo. El funeral de esa parte de ti que todavía creía en la palabra empeñada, en los acuerdos de caballeros, en la idea romántica de que la amistad puede más que el interés. No es cinismo lo que queda después, sino una sabiduría amarga. En los negocios, como en la vida, a veces hay que amar a la gente, pero desde lejos. El último acto de generosidad fue asumir la deuda en silencio. No por él, sino por ti, para poder mirarte al espejo sabiendo que, aunque te fallaron, tú seguiste íntegro, que el precio de esa lección fue alto, pero el valor de lo aprendido no tiene comparación, porque después de esto, ya nada ni nadie podrá volver a engañarte. Y eso, al final del día, es otra forma de libertad. Capítulo 12. Medios, opinión y poder. El éxito tiene un precio que no aparece en los balances. De repente, tu nombre ya no te pertenece. Se convierte en moneda de cambio en tertulias que nunca pisaste, en titulares que distorsionan tu esencia, en juicios de gente que solo conoce la versión editada de tu vida. Los medios te convierten en personaje antes de preguntarte si querías el papel. Primero llegan las luces, los reconocimientos, las entrevistas, ese momento incómodo en el que te conviertes en el ejemplo a seguir. Luego, casi sin darte cuenta, viene el otro lado, los ataques velados, las especulaciones, ese tono condescendiente de quienes te explican tu propia historia como si no la hubieras vivido. Aprendes rápido que en el circo de la opinión pública, los mismos que te aplauden hoy guardan los cuchillos para mañana. El poder es un espejismo. Lo tienes hasta que intentas usarlo. Descubres que influencia y control son conceptos divorciados. Que por cada puerta que se abre, hay 3 personas esperando para empujarte al salir. Los círculos de poder no se conquistan, se navegan con la cautela del que sabe que un paso en falso puede convertirte de héroe en villano en un ciclo de noticias. Pero hay algo más peligroso que los ataques externos, empezar a creerte tu propia leyenda. Cuando el eco de tus logros distorsiona tu percepción. Cuando el personaje público que has creado amenaza con devorar a la persona que eres en realidad. El verdadero poder no está en lo que dicen de ti, sino en recordar quién eras antes de que empezaran a decirlo. Este capítulo no habla de fama, habla de supervivencia emocional en un juego donde las reglas cambian sin aviso. De mantener los pies en tierra cuando te halagan tanto como cuando te crucifican. De entender que los medios construyen narrativas, no verdades. Y que al final del día, la única opinión que realmente importa es esa voz interior que, por suerte, aún recuerda el sabor del suelo cuando tocaste fondo por primera vez. Porque cuando apagan las cámaras y se van los aplausos, solo quedas tú frente al espejo. Y el hombre que te devuelve la mirada debe seguir siendo, a pesar de todo, alguien con quien puedas convivir. Ese es el único poder que realmente vale la pena conservar. Capítulo 13. Empresario y youtuber. Las cámaras encendidas son un espejo moderno. Reflejan no solo tu imagen, sino la esencia de lo que has construido y lo que aún queda por decir. Convertirse en youtuber después de años en la trinchera de los negocios no es un capricho, es una evolución natural. El mismo instinto que te llevó a detectar oportunidades en el mercado, ahora te susurra que hay historias que valen la pena contar. No para vender, sino para compartir. Los primeros videos son torpes. La incomodidad de quien está acostumbrado a mover cifras, no emociones. Pero hay algo adictivo en esa vulnerabilidad controlada. En convertir las lecciones más duras en relatos que puedan servir de faro para otros navegantes de tormentas empresariales. Cada clic es un recordatorio, el éxito pierde sentido si no se transforma en algo más grande que uno mismo. La pantalla chica tiene sus propias reglas. Lo que en el mundo empresarial se valora como firmeza, en YouTube puede leerse como arrogancia. Lo que en una junta directiva es liderazgo, ante la cámara puede parecer impostura. El aprendizaje es doble, dominar el arte de comunicar sin filtros, mientras mantienes intacta la esencia de lo que te llevó hasta aquí. Pero hay una magia inesperada en este nuevo rol. Los mensajes de agradecimiento de desconocidos que encontraron esperanza en tus palabras. Esa extraña sensación de que, después de años acumulando riqueza, por fin estás creando algo que trasciende lo material.
Las cifras de reproducciones importan menos que la certeza de estar sembrando semillas que algún día florecerán en jardines ajenos. Este no es un capítulo sobre reinventarse, es sobre expandirse, sobre entender que el verdadero legado no está solo en las empresas que construyes, sino en las mentes que inspiras, que después de tanto luchar por escalar, la vista más hermosa es la que se obtiene al tender la mano para ayudar a otros a subir. El youtuber y el empresario son al final la misma persona. Uno muestra el camino recorrido, el otro sigue caminando. Juntos forman un círculo virtuoso donde enseñar es otra forma de aprender, y donde compartir tu historia es, paradójicamente, la mejor manera de escribir los próximos capítulos. Porque cuando el conocimiento deja de ser propiedad privada, se convierte en el único tipo de riqueza que crece al repartirse. El final que no es final. Llegar hasta aquí no fue un viaje lineal, fue un torbellino de caídas y resurrecciones, de noches oscuras y amaneceres inesperados. Las cicatrices ya no duelen, pero siguen ahí, recordándote que cada batalla ganada comenzó con una rendición. La rendición a la idea de que lo sabías todo, a la ilusión de control, a la vanidad del éxito temprano. El dinero acumulado no es el verdadero trofeo. El verdadero premio es ese instante de claridad en el que entiendes que todo, absolutamente todo, fue necesario. Los traidores te enseñaron a confiar, pero en ti mismo. Los fracasos te mostraron que realmente valía la pena. Y las victorias, esas efímeras como todo en la vida, terminaron por demostrarte que el único éxito real es seguir entero después de que el huracán pasa. Ahora miras atrás y ya no ves errores, sino lecciones disfrazadas de dolor. No ves enemigos, sino maestros involuntarios. Las cuentas bancarias importan menos que la cuenta de aprendizajes acumulados. Las propiedades valen menos que la propiedad que ahora tienes sobre tu propio destino. Este no es un final, es un punto y seguido escrito con tinta indeleble, porque el viaje del verdadero emprendedor nunca termina, solo muta. Las reglas del juego las escribiste con sangre, sudor y lágrimas, pero ahora sabes que el juego nunca fue externo, siempre estuvo dentro. La última página no se escribe hoy, se escribe cada mañana al despertar, cuando eliges seguir siendo esa versión de ti mismo que superó todos los pronósticos. La riqueza llega y se va, los imperios empresariales crecen y se transforman, pero lo que no puedes perder, porque ahora es parte de tu ADN, es esa chispa que se enciende cuando todos apuestan en tu contra. Esto no es el cierre, es el umbral, la antesala de todo lo que viene después, armado con la única herramienta que realmente necesitas, la certeza de que ninguna tormenta podrá hundirte otra vez. Porque después de nadar tanto tiempo contra la corriente, descubriste el secreto más valioso. No se trata de alcanzar la orilla, sino de disfrutar la fuerza de tus propios músculos mientras nadas. El viaje continúa, pero ahora, por primera vez, sabes que el destino nunca fue el punto de llegada, sino la transformación que ocurrió en el camino. Y eso nadie podrá quitártelo jamás. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.